Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Tauceda y para este trabajo tomé la obra de Gabriela Cabezón Cámara, La Virgen Cabeza, e hice una lectura desde el eje del lector. Para comenzar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la figura del lector no era una figura que le interesara a los estudios literarios, hasta que comenzaron las postulaciones de la teoría de la recepción. Y ahí comenzó a interesar la figura del lector. Esto lo podemos situar en la década del 70, luego de un discurso que pronunció House en la Universidad de Constanza. Los principios de la teoría de la recepción se basan en los textos teóricos de Jean Valery y Jean-Paul Sartre. Ellos dicen que la literatura no puede desentenderse de la relación que hay entre el texto y el lector. Y no solo no pueden desentenderse, sino que esta relación tiene que ser el eje de estudio de la teoría literaria. También la teoría de la recepción impulsa la concepción del carácter abierto de la significación de la literatura y de la acción ineludible del lector, que es quien articula este carácter abierto. De esta manera, esta teoría de la recepción le da una gran importancia a lo que es el lector. De esta manera, esta teoría dice que el texto tiene una estructura no fijada por completo y que es entonces el lector quien cumple la función de llenar esos espacios vacíos. En el caso de la novela La Virgen Cabeza, podemos decir que es una novela polifónica, ya que hay dos voces narrativas principales. Una es la de Cuiti, que es una periodista que trabaja para un periódico, que quiere hacerle un reportaje a Cleo, que es una travesti que dice tener contacto con la Virgen. De esta manera se hace un raconto en el cual el lector tiene que ir armando los dialogismos que van determinando el orden de los acontecimientos. La novela se presenta en un espacio que es la villa y en un tiempo que no está escrito explícitamente, sino que la autora va dejando pistas para que el lector pueda posicionarse en un determinado año. Por ejemplo, una de las pistas que da es la celebración del cumpleaños número 75 de Maradona, o también habla de una Susana Jiménez mayor, más que ahora, y en silla de ruedas. Entonces, las tramas de esta historia, las tramas sobre las que se basa esta historia, acontecieron en un pasado distante. Y el suceso que hizo que la vida de Cleo y de que la vida de Cleo y Cuiti cambiara, se cuenta varios capítulos después y el texto se convierte en un raconto de la memoria de ambas. Como cuando uno cuenta cosas del pasado, hay cosas que no se cuentan, que no se dicen, que se omiten. El lector entonces es el encargado de llenar esos espacios vacíos en ese raconto de la memoria de ambas. Esta ambigüedad es la que hace que incentiva al lector a imaginarse todo lo que no está dicho y alienta a la lectura del texto para reconstruir la secuencia de los hechos que son narrados. De esta manera el texto es incompleto y el lector se postula como un operador capaz de completarlo y darle sentido. Con respecto a esto voy a citar a Román e Isser, quienes dicen que estas indeterminaciones textuales, o sea, la ausencia de una correlación exacta entre los fenómenos descritos en el texto y los referentes extratextuales, son el rasgo distintivo de la literatura. Entonces, de esta manera, ninguna lectura podría agotar todo el potencial de un texto. Así como también puedo citar a House, quien dice que tenemos que tener en cuenta que cualquier lector se acerca a un texto con sus propias ideas sobre lo que espera encontrar en este, y estas ideas van a depender del marco social y cultural en el que se encuentra el lector.
Esto él lo denomina el horizonte de las expectativas. House también distingue el horizonte de las experiencias del lector, que es el conjunto de experiencias vividas por éste y del cual dependerá el grado de identificación que pueda lograr con el texto. El texto es concebido por la teoría de la recepción como un entramado lingüístico orgánico y el lector tiene que tener las capacidades para decodificarlo valiéndose de los códigos que le proporciona el mismo texto. Con respecto a esto voy a leer dos fragmentos, uno en la voz de Quitty y otro en la voz de Cleo, que son las dos voces, como ya dijimos, narrativas principales. Y dicen así: Quitty. Miles de años después, cuando del mundo de Homero no quedan más que unas piedras y unas columnitas de mierda amontonadas para placer de los turistas y arqueólogos, sonaba y veía a Kevin con la misma desesperación que Odiseo su madre. Sigue sin ser posible abrazar a los muertos, hecho solo de una memoria que también se muere. Y Quitty y Cleo dice así: dice la Virgen que estar vivo es lo mejor, que ya lo sabía Aquiles en el Hades, cuando el chabón ese, que tardó 10 años en volver a la casa, ¿cómo era que se llamaba? Uliseo, le dijo: oh, buenos días, rey de los muertos. Aquileo le contestó: no me chamulles, esclarecido Uliseo, prefiero ser esclavo o un hombre indigente. Esta referencia no puede decirle mucho a alguien que no haya leído la Odisea, pero sí puede ser decodificada por un lector que sí lo haya hecho y entienda estos dos pasajes. Gabriela Cabezón Cámara intercala la jerga villera y callejera con el castellano antiguo y formal, porque su texto está lleno de paralelos mitológicos. De hecho, hay una reformulación de las décimas de la muerte de Calderón de la Barca en un poema a un pibe chorro que muere en uno de los capítulos del texto. El lector entonces se sumerge en un intertexto en el que conviven Homero, Dante, Petrarca, Shakespeare, Ortiz, lo que potencia al lirismo. En la novela se habla de la ópera cumbia. La ópera tuvo su auge en el siglo XIX, pero si pensamos en un subgénero de la ópera, podríamos pensar en la ópera bufa. La ópera bufa se relaciona con lo popular y con las tradiciones folclóricas medievales, o sea, con las clases, es algo que nació de las clases populares, las más masivas, las que tenían un acceso lúdico a la música y a las representaciones líricas de la ópera. Esto se fue reciclando, se fue connotando, fue cambiando, se fue connotando con otro valor y un género que antes representaba a las clases populares comenzó a relacionarse con las clases altas. Se hizo una revalorización del género y hoy se lo sigue relacionando con esas clases altas. Con respecto a la novela y esta ópera cumbia, tiene que ver con que por momentos la novela es ópera y por otros momentos la novela es cumbia, relacionado con los artificios y con lo escrito, con el léxico que se usa. Voy a citar a Umberto Eco, quien postula que gran parte de las manifestaciones más innovadoras e impetuosas del arte contemporáneo ha consistido en promover desde su misma formulación, caracterizada por zonas de indeterminación e incertidumbre, una mayor libertad, y dejaban en manos del lector-receptor un abanico de toma de decisiones en torno a cómo se desencadenaban o bien sobre cómo ejecutarlas. Esto sucede en el texto de Gabriela Cabezón Cámara
porque la lectura se convierte en un juego entre el texto y el lector, en el que uno va retando al otro a hacer diferentes cosas. El final de la novela, y con esto me despido, el final de la novela es un final abierto, que se deja libre a un montón de interpretaciones. Es un final que desconcierta al lector. Por eso yo pienso que el papel del lector es tan importante en esta novela, porque creo que hay tantos finales de esta novela como lectores lean la obra de Gabriela Cabezón Cabeza.